Estamos de regreso y como les anunciamos, es una alegría para nosotros verdaderamente poder saludar a Pepe Mujica, expresidente uruguayo, pero además es una alegría particular, Pepe, le cuento, porque lo estamos saludando desde un canal cooperativo y cuando lo escuchamos a usted hablar de cooperativismo, por supuesto que los trabajadores de cooperativas como las nuestras o dirigencias de cooperativas como las nuestras se sienten muy identificadas. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. Bueno, es un gusto poderlos saludar a ustedes y a la gente en general de la Argentina y en particular ahí de La Pampa. Nos interesaba mucho charlar con usted y preguntarle, bueno, primero que nada, una idea general de cómo está viendo esto que ocurre en el mundo, este escenario dantesco que la verdad no hubiéramos sospechado hace un par de meses. Sí, desde luego, la naturaleza nos ha tirado de la oreja y a este sapien tan orgulloso y pretencioso le está haciendo unas correcciones para que recobre un poco de sentido probablemente de humildad y de respeto al juego de las leyes de la naturaleza. En realidad las pandemias no son nuevas, son tan viejas como la humanidad, pero naturalmente el aumento de la población, de la intercomunicación, la interdependencia, los métodos de transporte han hecho esto una explosión contagiosa que resultaba impensable, pero así son las cosas. Bien, Pepe, ¿y cómo ve en este momento, por ejemplo, lo que está ocurriendo acá mismo en la región, en nuestra casa? Lo que pasa en Brasil, donde preocupa muchísimo porque tienen 11.000 muertos, lo que pasa en la República Argentina, en donde se han tomado medidas para contener la situación y en donde hay una fuerte presión por parte de los poderes económicos, sobre todo, ¿no? Para que se levante esta cuarentena y se vuelva a producir, que eso es lo que más le preocupa, más que las vidas incluso. Sí, hay una contradicción en un mundo altamente consumista que ha levantado la hipótesis que ser feliz es comprar cosas nuevas. Si la economía no crece, es un verdadero desastre, así lo tienen registrado, y como tal, me doy cuenta de que hay formidables intereses y necesidades, porque nos toca vivir un tiempo que lo que aparece como una novedad y casi como un lujo, al poco tiempo pasa a ser una necesidad impostergable. Y entonces el capítulo de las necesidades se multiplica y toda la economía está dando vuelta en torno a ello. Y ahora se nos presenta este parate que es la única herramienta que tenemos, es por ahora, para enfrentar este virus, es el aislamiento. Pero esto es contradictorio con la fluidez de la economía. Claro. Y nos crea problemas de malestar, nos crea choque político por priorizar una cosa y la otra, que no debería ser, pero es, y eso está en nuestra sociedad, y tenemos que lidiar con todo eso. Espero que la ciencia nos dé un respiro en algún momento, porque de lo contrario, ahora nos tenemos que acostumbrar a convivir con esta enfermedad latente y cambiar nuestras relaciones, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vernos, de relacionarnos, siempre con precaución, porque el enemigo está entre nosotros y no lo podemos dominar. No va a ser sencillo. Y encima hay que poner las repercusiones económicas a nivel del mundo. De súbito vamos a tener un mundo mucho más pobre. Claro, sí. Y eso significa un costo social que nadie lo quiere pagar y que naturalmente se va a desviar de los fuertes a los más débiles, como siempre en nuestras sociedades, y probablemente generó en el mediano plazo hondas tensiones
por todas partes, la salida de proyectos proteccionistas, en algunos lados un hipernacionalismo y conflictos no descartables entre Oriente y Occidente, según se puede olfatear por la literatura política internacional. Así que va a ser un mundo lleno de incertidumbre. Un mundo lleno de incertidumbres. Hay muchas teorías, muchísimas, sobre cómo vamos a salir de esta pandemia o cómo deberíamos salir de esta pandemia. Ayer leí al sociólogo filipino Walden Bello diciendo que puede haber dos salidas: o la ultraderecha capitaliza este momento o la izquierda capitaliza este momento, y reflexionaba él que la ultraderecha está mucho mejor posicionado para hacerlo. ¿Cómo lo ve usted o cómo le gustaría? Porque como bien dice hay incertidumbre, ¿no? Pero ¿cómo le gustaría que sea la salida? No, lo que me gustaría... es obvio, el problema que todo indica que los que son muy fuertes al final van a ser más fuertes. Ajá. Y va a haber un mundo de pymes que va a tener enormes dificultades y que va a quedar por el camino, y aquellos que tienen espaldas muy grandes van a concentrar más, probablemente. Pero entre medio está el factor político y lo que hagan las masas, porque también se puede tirar de la piola hasta cierto punto, y temo mucho a la reacción de las clases medias, los sectores más humildes de las clases medias, que son los que van a sufrir. Los que están en el fondo del tarro están acostumbrados a sufrir, pero los que están un poco mejor y caen de golpe, esos son los que más van a luchar. Ajá. Según ciertas tradiciones culturales que he visto a lo largo de mi vida. Y creo que va a haber un mundo de chalecos amarillos. Interesante, Pepe. ¿Y qué rol debería ocupar, por ejemplo, el cooperativismo en ese nuevo mundo que se viene? Muchos destacan la importancia, porque es muy evidente, ¿no?, con lo que pasó con los insumos que se necesitan para la salud, la importancia de fortalecer los mercados regionales, ¿no? Porque de repente nos encontramos con un colapso total, todos demandando los mismos insumos a un mismo lugar. Sí, creo que el cooperativismo primero debe cuidar lo que tiene, no malgastarlo, que siempre es poco y le falta, pero es lo que tiene, y no caer en tontería. Y lo segundo, estrechar filas y saber que a las dificultades hay que enfrentarlas con un espíritu, por un lado, de compartir las dificultades, y saber lo siguiente: la única fortaleza que tiene el cooperativismo es la práctica de una solidaridad inteligente entre aquellos que han abrazado el cooperativismo. En soledad, todas las pequeñas empresas van a sucumbir. Ahora, si hay un soporte mutuo de construir un mercado y un escudo de defensa, la cosa cambia. Bien. Es un momento importante para la discusión del rol del Estado también en todos los países, ¿no? Esto ha quedado muy claro. Vemos con asombro... Cuando las papas queman, todos acuden al Estado. Son todos estatistas, ¿no? Hasta los impensados. Sí. Bueno, pero digo, es un buen momento para discutir... Todos son críticas para el vocablo del Estado. Ajá. El verdadero problema, que me parece que la verdadera discusión no es soñar con un Estado chico, porque las sociedades modernas cada vez van a ser más complejas, sino que con un Estado que sirva, un Estado que pueda tener en sus entrañas los mejores trabajadores de un país, que en lugar de ser funcionarios sean servidores públicos,
y que tengan una educación y una formación adecuada para eso. Darle a la formación del trabajador público un énfasis y una especialización que no le hemos dado. ¿Por qué? Porque en definitiva, para tener un Estado bueno, tiene que estar integrado por buenos trabajadores comprometidos socialmente en la función que hacen. Y no tener un Estado que es de relleno. Los que no consiguen trabajo en tal lado se sientan y se jubilan 40 años después. Yo creo que ahí tenemos que cambiar, porque el soñar con el Estado mínimo es una utopía, es un cronismo a esta altura. Bien, bien. Pepe, ¿cómo ve la situación política en la Argentina, donde Argentina está esperando remontar un poco? Los trabajadores querían mejorar su situación, veníamos de años muy complejos, de ajustes sobre los trabajadores, de un incremento terrible sobre la pobreza, y nos sorprende esta pandemia que por supuesto va a empeorar todos los índices, pero además hay muchos frentes abiertos porque tenemos un presidente que está negociando una deuda que resulta absolutamente impagable, con fuertes presiones, con una oposición que parece no hacerse responsable de lo que hizo hasta diciembre del año pasado. ¿Cómo ve todo esto? No, la situación del gobierno es dificilísima. Yo creo que hay que, por lo menos en el capítulo de la negociación de la deuda, hay que darle todo el respaldo posible, porque realmente la Argentina no puede remontar su situación si se mete en un cronograma de pago francamente ilusorio, imposible. Tiene primero que reflotar su economía y para eso tendrá que aprovechar los pocos recursos que tiene. No puede gastar en pagar deuda. Por eso hay que ayudar a la política del Estado y del gobierno. Me parece que pobres, ricos del medio, en eso tendrían que construir una especie de frente común como nación. Bien. Aquí en Argentina, y por ahí si usted quiere hacer alguna comparación con su país, hubo mucha resistencia a un proyecto que todavía no llega al Congreso, ¿no? Pero en este escenario desastroso se ha pretendido implementar un impuesto por única vez, es bastante tímido en realidad, por única vez a un porcentaje muy pequeño de los más ricos, alcanzaría unas 12.000, 15.000 personas, pero encuentra una feroz resistencia. ¿Cuál es su mirada sobre este tipo de impuestos y cómo lo ha llevado cuando usted era presidente en Uruguay, al impuesto a las grandes riquezas? Yo no puedo medir mucho eso. Lo que digo es que el capital es muy escurridizo y me parece que por un lado es natural que un gobierno que está apretado esté buscando recursos heroicos, dada los desafíos que tiene por delante. ¿Y a quién le va a pedir? Lógicamente que le va a pedir a los más poderosos. Ahora, en el mediano plazo, quién sabe si no recoge más, apretando un poco más la clavija, no pidiendo tanto de entrada, pero apretando un poco más la clavija en el mediano y en el largo plazo, porque usted sabe una cosa, en ciertas partes de África aprendieron que jamás se mata una vaca lechera, porque con el chorrito diario de leche termina dando mucho más comida en una lactancia que la que tiene en el cuerpo. Claro, hay que tener la paciencia de ordeñarla. Y aquí está la cuestión. Eso de cobrarle mucho por única vez tiene sus bemoles. Hay que pensar si los más poderosos no pueden pagar un poco más muchas veces. Pero bueno, son filosofías, manera de ver.
Por supuesto, y nos parecía muy interesante escucharlo a usted, Pepe. Acá creo que no es el único país, ¿no? En los últimos meses hemos visto, incluso antes de la pandemia, como un recrudecimiento del discurso antipopulista, anticomunista. Tenemos incluso intentos de marchas anticomunistas en nuestro país. Increíblemente, una gran parte de la sociedad, por ejemplo, repudia la posibilidad de que lleguen médicos cubanos cuando sabemos que podrían llegar a faltarnos médicos. ¿Cómo ve ese tipo de situaciones, ese discurso que lamentablemente no cesa? Hay una visión, una tendencia reaccionaria, porque hay una prédica muy fuerte durante mucho tiempo de los grandes medios de prensa que siempre están directa o indirectamente dependiente de lo más poderoso desde el punto de vista económico, y se caen en cuestiones de raquetismo. Mire lo que pasa en Brasil. Echaron a los médicos cubanos y hay áreas inmensas, gigantescas de ese país, que no hay un médico, sencillamente. Sí. Y ahora están pagando también las consecuencias, porque una de las prédicas del Estado moderno es que debe de ahorrar gastos, y por lo tanto los sistemas de salud están muy venidos a menos, en algunos países desastrosamente, y de súbito apareció esto y tienen que inventar soluciones y gastar mucho más sin darse cuenta que el sistema de salud debe ser una de las inversiones más importantes de una sociedad junto con la enseñanza. Y que hay que tenerlo de buena calidad, con un espíritu de soldado de guardia, de retén. Hay que tenerlo hasta por las dudas, porque después no se puede improvisar. Y bueno, y ahí están los resultados. Esto está pasando en Brasil y está pasando en Estados Unidos. Sí. Han tenido que acudir a una serie de soluciones improvisadas porque la realidad les pasó por arriba. Y eso está expresando la falta de prevención en una política sanitaria del Estado. Hay cosas que son inevitablemente que el Estado las tiene que tener y las tiene que tener pronta, y que el mercado nunca las va a arreglar. Pepe, cierro con una pregunta, una reflexión, le voy a pedir si se quiere. Todos tenemos, las postales frescas de un intento hace algunos años de unir un poco más la región, ¿no? Con figuras muy fuertes como la suya misma, como la de Néstor Kirchner, como la de Evo Morales, que hoy está justamente exiliado en nuestro país, como la de Chávez, como la de Bachelet misma. Hasta se había pensado en un Banco del Sur, sueños que quedan históricamente postergados. ¿Cree que en algún momento eso será posible? Bueno, corso ricorso. Alguien mucho más importante que nosotros dijo: el siglo que viene nos encontrará unidos o vencidos. Ese viejo desafío está por ahí. Yo creo, como escribía un viejo historiador argentino desaparecido, hemos fundado muchos países. Nos queda pendiente el construir la nación. En el mundo que viene, en el cual yo no voy a vivir, o estaremos más juntos, o seremos nada, una hoja al viento. Gracias, Pepe. No sé lo que será posible. Lo que sé, el tamaño del desafío que tenemos. Pero si no bregamos por juntar la inteligencia, en primer término, la lucha de las universidades públicas que compongan un sistema latinoamericano, porque hemos ensayado el acercarnos por el lado de te vendo tanto y me compras tanto. Esa es una integración demasiado fenicia. Me parece que tenemos que tratar de integrar en primer término la inteligencia. Después vendrá lo otro, pero como tal hay una batalla en el seno de las universidades latinoamericanas que pertenezcan
se sientan parte de la misma cosa. Pero bueno, es todo un tema. Sin duda, es un gran desafío. Pepe, gracias. Le mandamos un abrazo grande desde el canal cooperativo de Santa Rosa La Pampa. Bueno, un abrazo, querida. Hasta luego. Estamos escuchando a Pepe Mujica. La verdad que es un placer escucharlo, ¿no? Podremos seguir hablando y escuchando sus reflexiones de muchísimos otros temas. Bueno, un gran trabajo del equipo de producción de este canal cooperativo, que aún en esta situación de pandemia, muchos trabajando desde su casa, bueno, hacen lo posible para que tengamos notas de esta calidad. Hacemos una pausa, enseguida venimos con más información.